Bueno, buenos días a todos y a todas. Mil disculpas por la demora. Pido sinceramente disculpas. Lo que queríamos hacer hoy era presentarles, contarles cuál es la situación sobre los grupos que van presentando sus planes de adecuación. Ustedes saben, lo hemos transmitido en varias oportunidades. Estamos trabajando para llegar con los planes de adecuación presentados antes del 7 de diciembre, que es la fecha que estableció la Corte como fecha límite, tope a la medida cautelar. Y en ese marco estamos durante estos meses trabajando intensamente para que el conjunto de grupos económicos que por distintos motivos se exceden de lo que la ley prevé, presenten su plan de adecuación. En la conferencia de prensa anterior, ustedes vieron que había varios grupos que tenían por distintos motivos que presentar su plan de adecuación. Lo dijimos en ese momento y lo repetimos también ahora. Todo esto, por supuesto, está sujeto a la revisión tanto de los titulares como del directorio del AFCA y de las distintas instancias del AFCA, pero son los pasos que se van dando de cara a la adecuación. Y quiero decirles que ya presentaron 14 grupos de los 21 que tenían por distintos motivos que presentarse. 14 grupos o titulares de licencia, no siempre son, en todos los casos son grupos, han presentado y obviamente esperamos que en estos días se complete. Estamos realmente satisfechos con el trabajo y estamos también convencidos que en estos días vamos a completar el resto de los grupos o el resto de los titulares de licencia que tienen que adecuarse, más allá también de que todos sabemos de que hay un grupo que ha expresado la voluntad de no hacerlo y nosotros igual seguimos convencidos que es importante que lo haga porque la ley es pareja para todos y en ese sentido vamos a esperar también que antes del 7 de diciembre pueda estar presentado. Muy brevemente contarles en rasgos generales y avisarles que van a estar todos los planes de adecuación a disposición, o sea que más allá de lo que yo presente en este momento, tendrán la posibilidad de poder tener los planes de adecuación que cada grupo presenta, con más detalle para que lo puedan ver y en todo caso lo puedan analizar. Pero estos planes de adecuación también con claridad no significa que es lo que el AFCA considera que cumpliendo esto se adecúan. Es la propuesta de adecuación que hace determinado titular o determinado grupo. Vuelvo a repetirlo, no significa que está aprobado como adecuación, porque eso está sujeto, obviamente, y ahora después lo voy a contar, en el procedimiento de la adecuación voluntaria, está sujeto definitivamente a la aprobación del directorio. Pero esto es como entienden las empresas que resuelven sus situaciones planteadas. Hasta ahora, bueno, presentó una empresa llamada Eteco, que es que en realidad acá lo que hay es una composición societaria distinta, es una sociedad anónima, no tenía excedido en multiplicidad de licencias, pero lo que tenían era que era una sociedad anónima que quiere transferírselo a una cooperativa porque como ahora la ley permite que las cooperativas puedan ser titulares de medios y antes no, este grupo de cooperativas habían constituido una sociedad anónima y en realidad ahora quieren que esté en manos de una cooperativa como originalmente era su preocupación y así lo van a hacer, entonces transfieren esa licencia a la cooperativa. El grupo Schroeder, que también tenía multiplicidad de licencias, manifiesta obviamente la voluntad de adecuación y transfiere una licencia, ¿no? Y ellos entienden en este caso que ahí estarían adecuados. Hay otro grupo Schroeder y va a faltar la filmina porque una confusión con el grupo, porque hay dos titulares Schroeder que también presentó su plan de adecuación y transfieren para estar adecuados. El grupo I, que ustedes vieron, que yo lo presenté en la conferencia anterior, que tenía incompatibilidades, vinculado a servicio público y vinculado a cantidad de licencias, ahí hay una reducción de su participación en servicio público por parte de uno de los titulares, y hay un esquema, obviamente, para quedar en regla en lo que hace al cumplimiento del límite del 10% que puede tener una empresa de medios en una empresa de servicios públicos y también
resolviendo el tema de la multiplicidad de licencias, tiene que transferir una licencia, entonces propone la transferencia de una licencia. El grupo Índalo, que ustedes saben, lo había planteado en la conferencia anterior, el grupo ADAT tenía una cantidad de licencias y de medios que en el marco de la adecuación, en el marco del artículo 161, que permite excepcionalmente transferir la totalidad en el marco, insisto, de la adecuación por única vez, transfiere una parte a Telearte, que es Canal 9, y otra parte al grupo Índalo, pero hay un exceso también ahí de licencias y entonces se transfieren, en el plan de adecuación, se transfieren 2 licencias de FM y se transfiere una HF porque tienen que adecuarse. Entonces hay una transferencia en total de 3 licencias, 2 de FM y una de UHF. Habíamos planteado el problema que tenía María Jiménez Ibáñez, que tenía incompatibilidad por funcionario público. Creo yo que este es de Tierra del Fuego, ¿no? Es de Tierra del Fuego, entonces transfiere la titularidad de la licencia ya que tiene la incompatibilidad con funcionario público. El radiodifusor Acero, que también tenía distintas incompatibilidades que se plantearon, por supuesto manifiesta entonces la adecuación la voluntad de adecuación en el momento de resolver también los permisos precarios, que esto es un tema también que hay que trabajar, y transfiere una licencia. Nemesio, que también tenía multiplicidad en el orden nacional, plantea la transferencia de 9 licencias. Transfiere 9 licencias. Pampa Difusora tenía uno de los temas que tenía una funcionaria, había un titular que había sido funcionario de gobierno de facto y otro funcionario público, por lo tanto transfiere la titularidad de ambos para cumplir con la ley. Radio Visión Jujuy, que hay un exceso nominal de licencias también, transfieren la titularidad de la licencia UHF, creo que es de San Salvador de Jujuy, ¿no? Y con esto mantiene entonces la situación adecuada. Creo que eran 4 licencias que tenía y tiene que transferir una porque no puede tener más de 3 en la misma ciudad. Telecentro tenía un tema de multiplicidad de licencias y también cruzado con señales. Transfiere la titularidad de una UHF y con eso resuelve los 2 problemas, el cruce con señal y la multiplicidad de licencias. Estamos hablando siempre de que es, obviamente, la propuesta de la empresa a ser analizada por el AFCA, ¿no? El grupo La Capital de Mar del Plata, que nosotros no lo habíamos presentado porque justamente no había surgido en primera instancia del primer diagnóstico preliminar que nosotros planteamos, y después sí, por eso yo había dicho en la conferencia anterior que eran todos datos preliminares, sujetos a seguir trabajando. El Grupo La Capital está excedido, y entonces tiene que transferir 2 licencias y presentó el plan de adecuación con la transferencia de las 2 licencias de AM, creo, en Mar del Plata, ¿no? El Grupo 1, que es un grupo que tiene que adecuarse por varios motivos, por lo tanto, de los que están presentados hasta el día de hoy, es el que tenía más cantidad, tenía varias incompatibilidades, una vinculado que nosotros le planteamos como preocupación, pero la respuesta de la empresa es que cumplen con el artículo 24, inciso I, del 10% a título personal de una empresa de servicios públicos, y entonces la empresa plantea esto en relación a la incompatibilidad en la empresa de servicios públicos, que son sus participaciones a título personal, como dice el artículo 24I, y puede tener cada uno ese 10%. Obviamente, insisto, todo esto es para analizar en el AFCA. Después lo que plantean es la disolución del grupo, disuelven el grupo y arman nuevas unidades productivas. Por un lado, también transfieren una cantidad de licencias y también ponen a la venta otra cantidad de licencias. En total, son alrededor de 30 las licencias que transfieren o venden y también crean nuevas unidades productivas, como yo lo estoy expresando. Y esto es lo que comenté en varias conferencias de prensa, ¿no? O en varias reuniones con periodistas, que dentro del plan de adecuación voluntario, cada titular obviamente puede presentar su propio plan
Y entonces puede, por ejemplo, esto de dividirse, desvincularse económicamente, desvincularse como empresa, crear nuevas empresas, constituir nuevas empresas desvinculadas, por supuesto, no solamente estará bajo el análisis del AFCA, sino de la Secretaría del área de competencia, de la defensa de la competencia, la Secretaría de Defensa de la Competencia de la Nación, porque ellos también tienen que analizar, pero obviamente pueden dividir el grupo y constituir empresas, tienen que estar absolutamente desvinculadas. Y además la transferencia y la venta. Y vamos a ver cómo proponen ellos que esto quede, que es la empresa Supercanal, esa empresa originaria en concurso, quedaría propuesta de la empresa con 18 licencias de cable, con la participación de José Luis Manzano en un 7,5% de las acciones y el resto distribuida entre los acreedores del concurso homologado u otros socios minoritarios. Alfredo Vila Santander, por su parte, propone conformar una nueva sociedad independiente de Supercanal, con la cual operaría 15 licencias de cable junto con 7 licencias de radio. Alfredo Vila Santander, junto con Daniel Vila, se harían cargo de una sociedad que explotaría 2 canales de televisión y una de radio. Daniel Vila, junto a José Luis Manzano, compartirían la sociedad que operaría 6 licencias, una televisión y 5 de radio, entre las que se encuentran América TV, con otros socios, y La Red. Y por otra parte, prevén transferir 12 licencias, una satelital, 7 de cable y 2 de radio, o sea, 10 a distintos ex socios minoritarios del Grupo 1, una licencia de cable a Barbarita Vila y una de radio a Agustín Vila. Pondrán asimismo a la venta, ponen a la venta 16 licencias, 8 de cable, 2 canales de TV abierta, Junín y San Rafael, y 6 estaciones de radio, entre ellas La Red, Rosario, FM Tupungato y FM Brava, y también pondrán a la venta 3 registros de señales, entre ellas América 24. Esto es lo presentado al día de hoy y esperamos que en los próximos días tengamos también la presentación de los demás grupos. Quiero transmitir también que, por supuesto, el AFCA está trabajando, como ha salido públicamente, y ha trabajado y ha aprobado los mecanismos necesarios para la aplicación del plan de adecuación voluntaria y la transferencia de oficio. Ustedes saben que la adecuación voluntaria y transferencia de oficio, que está establecida, necesitaba poder reglamentar procedimientos en su aplicación y por lo tanto también las pautas preparatorias para lograr esa adecuación voluntaria y esa transferencia de oficio. Y eso es lo que el directorio ha aprobado en relación también a la resolución 297, que en una parte, por supuesto, está en plena vigencia, que tiene que ver con el procedimiento de adecuación voluntaria y de transferencia de oficio, y en otros aspectos de la resolución, en lo que hace a los plazos, están absolutamente vencidos por lo propio que ha establecido la Corte el 22 de mayo, donde establece que están todos los plazos vencidos y es el 7 de diciembre la fecha límite a la medida cautelar. Por lo tanto, el trabajo que está realizando el AFCA es con todos los grupos que presenten la adecuación voluntaria. El mecanismo va a ser que el AFCA tiene 120 días para estudiar y analizar cada una de las propuestas. Dentro de esos 120 días van a estar los 10 días que se le puede dar a una empresa para responder las observaciones o las correcciones que el AFCA considere que sí tiene que hacer, y luego de eso el AFCA tiene que tratar en su directorio y, si se aprueba la propuesta, darle los 180 días para, como máximo para la ejecución, que eso será el mecanismo de la adecuación voluntaria. Todos los que están cumpliendo con los plazos con lo que establece la ley, cumpliendo con la fecha establecida por la Corte Suprema de Justicia de el 7 de diciembre, presentan su plan de adecuación voluntaria, como ya lo hicieron de 21-14, cosa que nos alegra y demuestra la voluntad de, como lo dijimos, de la mayoría de los grupos de cumplir con lo que dice la ley. Y entonces el AFCA
inicia el estudio de estos planes, que insisto, repito, tiene 120 días como plazo máximo, no significa que tengamos que tomar todo ese tiempo, pero como plazo máximo esos 120 días, dentro de los cuales están previstos los 10 días para correcciones, observaciones, cuando se le da a el titular si el AFCA considera que en alguno de los puntos que han planteado no cumplen con los requisitos necesarios para estar adecuado. Luego de eso, luego de esa respuesta, el AFCA tiene hasta 180 días para poder darle con el plazo de ejecución para los planes de adecuación voluntaria. Sinceramente esperamos que todos, absolutamente todos los grupos, presenten su plan de adecuación voluntaria. Lo repito una vez más, la ley es para todos, la ley es pareja para todos, todos tienen que estar dentro de la ley, nadie puede creer que tiene coronita o que puede estar por encima de la misma, y en ese sentido esperamos sinceramente que todos estén dentro de la ley y presenten su plan de adecuación. El viernes 7 de diciembre vamos a estar en el AFCA esperando a quien no haya llegado todavía, esperamos, eso es hasta las 5 de la tarde del 7 de diciembre, pero yo voy a esperar, vamos a esperar más todavía, esperamos hasta las 12 de la noche del 7 de diciembre, que vengan todos los grupos que consideren que tienen que adecuarse. Con sinceridad creemos que eso es lo que la democracia necesita, creemos que eso es lo que nuestro país necesita. Vuelvo a repetir, una ley de la democracia votada por amplia mayoría, debatida históricamente, debatida en el Parlamento Nacional, reconocida nacional e internacionalmente, a favor de la libertad de expresión, a favor del derecho a la información, a favor de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia de la palabra, y es absolutamente necesario entonces que las empresas de comunicación audiovisual tengan el tamaño que la ley determina para que haya garantías de que puedan estar el conjunto de las voces, el conjunto de las miradas de nuestro país, las opiniones que nos gustan, las que no nos gustan, las que estamos de acuerdo, las que no, las distintas tradiciones, culturas, tonadas de nuestra patria y que se pueda expresar el conjunto de nuestro pueblo. Para eso es importante darle cumplimiento a esta ley que ensancha, profundiza y mejora nuestra democracia. De no ser así, y de que algún grupo no presente, que volvemos a repetir, creemos que sería importantísimo que todos estén dentro de la ley, el AFCA, como ustedes ya lo saben, tiene que iniciar la transferencia de oficio. Y entonces ahí iniciaremos el camino que ya todos conocen de un proceso que se inicia, que tendrá aproximadamente 100 días hábiles, que es la transferencia de oficio, porque el 7 están absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria, e iniciamos la transferencia de oficio si hubiera algún grupo que no haya cumplido con la ley y no se haya presentado antes del 7 de diciembre, y que tiene como pasos la tasación, la selección de las licencias, la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, la selección de las licencias a concursar, el concurso, la adjudicación y el traspaso del titular anterior a los nuevos titulares, y todo ese procedimiento pidiéndole al titular actual que garantice la fuente de trabajo, garantice el servicio y el cuidado de los bienes hasta que venga el nuevo titular. Este es el procedimiento que hoy repito acá, pero que ya es público, y quiero transmitirles también de que en estos días, a medida que vayan llegando los nuevos planes de adecuación que faltan, que son alrededor de 6-7, vamos también a ir informando cada uno de estos pasos o de estos temas que se vayan presentando en el AFCA. Así que queríamos presentar el estado actual de los planes de adecuación y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Antes de comenzar con las preguntas, Sabatella está acompañado por Daniel Larrache, director nacional de Gestión y Administración, y por Sergio Surano, director nacional de Asuntos Jurídicos del AFCA. Les pido que hagan una pregunta y su respectiva repregunta en el caso de que la tengan, y después vemos, según el tiempo, si podemos hacer algunas preguntas más. Hola, buenas tardes, Martín Sabatella. Yo tendría una pregunta un poco más completa. La primera es similar a la que le hice en la conferencia de prensa pasada,
ya que usted menciona que la fecha del 7 de diciembre es la establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me gustaría saber el fallo a que usted refiere, si es el de mayo, y si ese es el que establece la fecha del 7 de diciembre para que todos los grupos se adecúen a la ley de medios. Ese por un lado, y por otro, usted menciona que hay un nuevo procedimiento. Me gustaría saber si usted tiene a disposición ese nuevo procedimiento, porque la resolución 297 es pública, pero esto que usted menciona ahora todavía no hemos podido acceder a esa información. Nosotros volvemos a repetir. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció el 7 de diciembre como fecha límite a las medidas cautelares. La Corte durante mucho tiempo dijo que necesitaba un tiempo razonable, pasó mucho tiempo y después, entiendo yo, la Corte, al ver que no hacía, que con solamente decir tiempo razonable no se resolvía, sino que tenía que poner una fecha. Por lo tanto, la Corte establece, sí, en la resolución del 22 de mayo, la fecha del 7 de diciembre como fecha límite para la medida cautelar, estableciendo entonces esa fecha para el cumplimiento integral de la ley. Por supuesto que sigue estando la cuestión de fondo a resolverse. La Corte dice que como no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, puede poner un límite a la medida cautelar y que se aplique la ley más allá de que esté resuelto o no la cuestión de fondo, porque a lo sumo, dice la Corte, habrá una discusión patrimonial. Entonces, pone una fecha límite al 7 de diciembre sin sujetar que se resuelva o no la cuestión de fondo a la aplicación integral de la ley al establecer el 7 de diciembre. Por supuesto que siempre es mejor que se resuelva la cuestión de fondo. Nosotros estamos absolutamente interesados en que eso suceda. Estamos absolutamente interesados porque además somos absolutamente conscientes de que la ley es absolutamente constitucional. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados por los atrasos que ha tenido la aplicación integral de la ley. Es una ley que tiene ya más de 3 años de ser promulgada y si se le denegó justicia a alguien es a la sociedad argentina que no pudo disfrutar de la aplicación de la ley de la democracia que democratiza la palabra, democratiza las voces y le da nuevas posibilidades de expresión a nuestro pueblo. Por lo tanto, por supuesto que estamos preocupados por cómo se prolongó el cumplimiento de esta ley. Y por eso es importante que la Corte haya establecido el 7 de diciembre como fecha límite. Y nos parece muy bien, porque si no, las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de fondo a favor de quien presenta la medida cautelar y eso, por supuesto, es injusto. Entonces, repito, la Corte establece el 7 de diciembre, el 22 de mayo, dice que no hay riesgo para la libertad de expresión y entonces esa es la fecha para la aplicación integral de la ley. También quienes han presentado distintas cuestiones ante la justicia volvieron a pedir una prórroga o pidieron una prórroga a la Corte, y eso es público, pidieron una prórroga a la Corte y la Corte le denegó la prórroga de la cautelar. Se entiende entonces que si se deniega la prórroga de la cautelar, están vigentes los tiempos que estableció la Corte previamente, que es el 7 de diciembre. Si pide la prórroga de algo y no se la dan, se mantienen las fechas establecidas previamente. Por lo tanto, la fecha sigue siendo el 7 de diciembre como fecha límite para la aplicación de la ley. También la Corte insta a que los jueces decidan y resuelvan sobre la cuestión de fondo, cosa que nos parece muy bien. Hoy a la mañana ha salido en varios medios una parte nada más de un reportaje que me hicieron en una radio, donde corta el audio, corta donde yo digo que me parece muy bien que la Corte haya instado a el juez de primera instancia a resolver la cuestión de fondo, que nos parece bien porque creemos nosotros que es importante avanzar. Es el Estado argentino, es la sociedad argentina la que sufrió el retraso de una ley de la democracia, más de 3 años. Entonces nos parece muy bien. Y lo que digo es, también se ha dicho que yo estaba desafiando a la justicia de la Corte. Nada que ver, nada más lejos que eso. El Estado argentino y el AFCA ha sido un cumplidor absoluto de las resoluciones de la justicia y lo seguirá siendo. La ley estuvo frenada todo el tiempo que la Corte no puso un límite a la cautelar.
y se está aplicando en el momento que la Corte decidió ponerle un límite. Siempre actuamos sujetos a derecho y sujetos a las resoluciones de la justicia. Por lo tanto, la verdad que decir lo que hoy se dice, por ejemplo, en 2 diarios, es falso. Es absolutamente falso. Entonces, me parece que es importante aclarar que el Estado argentino y el AFCA y todas las instancias del gobierno fuimos y seremos absolutamente respetuosos de lo que la justicia determina y, por supuesto, si hay una medida que uno no comparte, tiene el derecho a apelar como cualquier otro ciudadano. Pero lo que estamos haciendo es ser absolutamente respetuosos de las decisiones de la justicia y es la Corte Suprema la que estableció el 7 de diciembre como fecha límite para la aplicación de la ley. Y vos volvés a preguntar algo que yo ya contesté y que es cierto que no debe haber quedado claro porque después lo escribís absolutamente distinto a lo que te contesto. Entonces, voy a ver si esta vez puedo ser más claro, así ver cómo sale mañana. El 7 de diciembre es la fecha que estableció la Corte para Clarín y la resolución 901 pone esa fecha al conjunto de los medios para que no haya diferencia, para que no haya un trato desigual, para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, la misma oportunidad, los mismos tiempos, los mismos plazos, la misma fecha, para que todos los grupos tengan las mismas condiciones, para que no haya absolutamente ninguna diferencia entre uno u otro, porque una de las preocupaciones centrales es que la ley se aplique en igualdad de condiciones para todos, sin excepciones y sin privilegios. Por lo tanto, la fecha del 7 de diciembre obviamente es a través de un pedido de Clarín, pero el AFCA extiende el 7 de diciembre en su resolución 901 al conjunto de los grupos que tienen que adecuarse para que haya igualdad en el trato del conjunto de los medios. Y eso es lo que nosotros planteamos y es la resolución que ha tomado el AFCA número 901. Pero es cierto que se han dicho cosas que después no son. Y permítanme un minuto más y seguimos con las preguntas. Hubo estos meses, indiscutiblemente, una campaña para establecer o para generar ideas sobre la ley que no son ciertas. Primero se planteó que la ley cercenaba la libertad de expresión. Eso quedó absolutamente claro que es falso, porque en ningún momento está discutido en ningún lado, ni en la justicia ni en ningún lado, que cercena la libertad de expresión. Lo que está en discusión en la justicia era un artículo de adecuación, porque en el principio la Corte también dice que no hubo ningún riesgo y que no hay ningún riesgo a la libertad de expresión. Lo dice Fran Larrué, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, y lo dicen el conjunto de analistas nacionales e internacionales que miran y con seriedad esta ley y la ubican como un paso importantísimo justamente a favor del derecho a la información. También es cierto que quienes armaban una campaña en relación a esto, a mi entender, son quienes no quieren cumplir la ley. Entonces intentan construir un relato que contacte con algún sector de la opinión pública, con alguna causa un poco más noble que decir la verdad, que es que se quiere defender el interés concentrado o su situación de privilegio o su situación de posición dominante en el mercado que genera competencia desleal. Como no se puede decir esto, se dice, por ejemplo, que cercena la libertad de expresión. Y eso quedó absolutamente claro que es falso. Y además, sinceramente lo digo, es difícil creer que alguien puede estar preocupado por la libertad de expresión si se hace una denuncia penal a periodistas por sus opiniones, que me parece muy bien que se hayan arrepentido, pero me parece muy mal que se haya hecho. No se puede denunciar o querer meter preso periodistas por sus opiniones, ni a funcionarios por querer hacer cumplir la ley. Después se armó también una estrategia comunicacional que decía que se van a perder fuentes de trabajo, que va a haber pérdida de fuentes de trabajo. Falso, de toda falsedad. La realidad es que la aplicación integral de la ley tiene que cuidar absolutamente todas las fuentes de trabajo. Esa es, además, la preocupación central de la Presidenta de la Nación, aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie, cuidando absolutamente todas las fuentes de trabajo, y ustedes saben que es una de las preocupaciones y por eso hemos firmado el convenio con el Ministerio de Trabajo, con Carlos Tomada,
tanto para la preservación del conjunto de la fuente de trabajo, entendiendo además que tiene que ser un requisito del proceso licitatorio o de los procesos de concurso, preservar la fuente de trabajo y tenerlo como un requisito y una condición para los nuevos titulares, como también hemos firmado algo que creemos que va a suceder, que es la adecuación va a generar más inversión y más trabajo, por lo tanto hemos firmado un convenio de capacitación y de formación para poder abordar las nuevas opciones laborales. Después hubo otra campaña, que parecía ser que la aplicación integral de la ley iba a hacer que no esté más Tinelli, o que no esté más Suar, o que no esté más algún periodista u otro. Nada que ver también, falso. La ley no se mete con los programas ni con los periodistas, la ley opina sobre quiénes son los titulares de los medios. Y vuelvo a repetirlo, quien elige la programación es el pueblo argentino cuando prende la tele o es el pueblo argentino cuando prende la radio y no una ley. Eso también, entonces, otra campaña. Después se quiso decir que esta aplicación de esta ley se insinuaba que podían dejar de estar los medios gráficos. Todos sabemos que esta ley es de servicio de comunicación audiovisual y que no impacta bajo ningún punto de vista, no habla de los medios gráficos. En otros países sí, es incompatible tener servicio de comunicación audiovisual y medios gráficos como en Estados Unidos, pero acá no, acá se puede tener. Entonces, la ley no habla de eso, también había que aclarar esto. Después se dijo que la ley se iba a aplicar con distinta vara y por eso hicimos la conferencia de prensa mostrando cada uno de los grupos cuál es su situación y cómo tienen que adecuarse y vamos a presentar uno por uno las propuestas de los grupos antes de ser analizadas por el AFCA y después de ser analizadas por el AFCA para ver cuál es la situación de cada uno. Digo, este es el contexto y lo mismo también, y algo que nos preocupa, es que se quiere generar un clima en la aplicación de una ley de la democracia que no entendemos. Ayer hubo un reportaje a un dirigente sindical que yo sinceramente no le tengo, quizás no es para tener muy en cuenta, porque es un dirigente sindical que ha estado denunciado de hacer fraude en una elección, pero más allá de eso, un dirigente sindical que dice que va a haber una guerra nuclear en la Argentina. Eso dijo un dirigente sindical ayer, que iba a haber una guerra nuclear, le puso límite, 3 años, dijo. Pero una guerra nuclear de 3 años. Eso dijo un dirigente sindical ayer. Y paralelamente a esto, salen los diarios que determinado grupo pone vallas, carpas, dispositivos de seguridad. Sinceramente no entendemos qué es todo eso. Con sinceridad, no entendemos qué significa todo eso. ¿Qué significan las vallas? ¿Qué significan las empresas de seguridad? ¿Qué significan las carpas? ¿Qué significa el miedo que se le quiere poner a los trabajadores? ¿Qué significa absolutamente todo eso? Y al mismo tiempo se denuncia que se va a incentivar a la violencia. O que hay alguien, a mí por ejemplo, yo estoy denunciado por querer incentivar la violencia o porque estoy teóricamente incentivando la violencia por hacer esto que estoy haciendo acá, que es decir que hay que cumplir la ley. Y además lo digo con sinceridad. No me gusta hablar de mí, pero yo tengo una historia también. Yo asumí en un municipio, en el año 99, que era el paradigma de la corrupción menemista en la Argentina, que era el paradigma de las bandas mafiosas enquistadas en la estructura del Estado, con violencia, con patotas, con bandas organizadas. Y si hay algo que nos caracteriza a nosotros, que pudimos y enfrentamos esas bandas organizadas, esa violencia asociada a la política, y por supuesto, si hay un rasgo de identidad constitutivo nuestro es justamente trabajar en el marco de las instituciones y enfrentar la violencia cuando se presenta, poder haber puesto el cuerpo para enfrentar a las barras bravas asociadas a las mafias de la política en el municipio de Morón cuando me tocó asumir. La verdad es que es raro que se diga todo esto. Y a nosotros eso nos preocupa también, porque se quiere generar una situación que nosotros sinceramente no entendemos. No entendemos qué significa todo eso. ¿Qué significa un dirigente hablando de guerra nuclear? ¿Qué significa una empresa poniendo vallas, carpas y seguridad? Al mismo tiempo denunciando que va a haber situaciones, que se está incentivando a la violencia. Nosotros queremos hacer un proceso absolutamente en el marco de las instituciones de la democracia, absolutamente en paz, con el único compromiso de hacer cumplir la ley de la democracia para que todos los argentinos y argentinas podamos disfrutar de una ley que viene a democratizar la palabra y para que en el conjunto de los rincones de la patria
nuestro pueblo pueda expresarse. Y lo queremos hacer en el marco de las instituciones, en el marco del cumplimiento de la ley, en el marco de las resoluciones de la justicia y en absoluta paz. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso nos preocupa que se genere esa discusión y esos debates y esas figuras y esas fotos que no entendemos qué es lo que buscan. Les recordamos, por favor, que se presenten, de qué medios son y quiénes son. Buenos días, José Cretas de La Nación. Primero quería pedirle si es posible que AFCA difunda los resultados del censo de medios de comunicación audiovisual, porque eso nos permitiría a los ciudadanos en general y a los periodistas en particular hacer un seguimiento más prolijo de anuncios como el del día de hoy. Luego quería preguntarle, sinceramente, si usted cree que es un cambio sustancial que dos empresarios, o mejor dicho, para ponerle nombre, José Luis Manzano y Daniel Vila y su familia, sean dueños de un grupo que controla un montón de licencias y se considere adecuado, ¿no? Adecuado a la normativa, que se separen esas sociedades o esas licencias en las mismas personas. E incluso usted nombró a toda la familia Vila, ¿no? Que 4 o 5 integrantes. Y lo mismo aplica para la familia IC de Santiago del Estero, que conservan distintas personas integrantes de esa familia las mismas licencias prácticamente. Y lo mismo creo que aplica para la familia Genefes, dueña del grupo que usted denominó Radiodifusora Jujuy. Quería preguntarle si eso, si usted sinceramente cree que es un cambio fundamental. Luego, aprovechando que posiblemente no tenga otra alternativa para hacerle pregunta, otra oportunidad, quería preguntarle algo de lo que nos ha hablado mucho, es qué pasa con los cableoperadores que además proveen de conexión de Internet y aplicándosele la ley de medios deberán reducir sus redes, porque usted ha hablado siempre de división en unidades productivas menores. Y finalmente, en el caso de un caso concreto más, que es el que usted mencionó de América 24, que se va a desvincular del Grupo 1. Como en la conferencia anterior usted dijo que esto debe suceder con los bienes afectados a la operación de la licencia. En el caso de América 24, los bienes afectados a la licencia son los mismos de América 2. Y por último, quería decirle, si nos puede decir, la defensa de las fuentes de trabajo. Usted habló. El convenio, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, entre el Ministerio de Trabajo y el AFCA tiene solamente 1 año de duración, que es prácticamente el año que van a tener los grupos para adecuarse. A ver, varias cosas me quedé escuchando atentamente y quizás no anoté todos, así que lo recordamos. Lo que hace el AFCA es aplicar la ley, es el órgano de aplicación de la ley. Ni siquiera es el órgano de debate de la ley, lo decía la otra vez. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Lo que hace el AFCA es aplicar esa ley. Como cuando un juez tiene que aplicar una ley, le guste o no le guste, porque el que elabora la ley es el Parlamento Nacional. Entonces, yo no voy a evaluar si los requisitos de la ley son buenos, malos. Yo tengo opinión, yo estoy a favor de la ley, obviamente. Pero digo, o si tendría que tener más, si tendría que tener... Lo que nosotros tenemos que analizar es si cumplen o no cumplen la ley y armar un plan de adecuación en relación a esto. Segunda cuestión, en ningún caso la presentación de los planes significa la aprobación del plan de adecuación. Eso tiene que ser tratado por el AFCA, yo lo decía. Si bien nosotros podemos opinar en términos generales sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que el AFCA entiende que la ley permite hacer y lo que no permite hacer, porque lo que está permitido para uno está permitido para el otro y lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. ¿Que un grupo se pueda dividir? Sí, se puede. Más allá del caso particular. Yo no quiero hablar de un caso, no voy a analizar, porque para eso están los procedimientos, para cómo analiza el AFCA cada uno de los planes. Pero un grupo se puede dividir, sí. Eso es una ley antimonopólica que permite que los grupos se dividan. Que los grupos se dividan, que tengan que tener desvinculación económica, que tengan que tener desvinculación y que funcionen como empresas distintas. Si funcionan como empresas distintas, si tienen administraciones distintas, directorios distintas, unidades productivas comunicacionales distintas, o sea, si son empresas distintas, se pueden dividir. Y es parte del objetivo de la ley, que es que no que algo deje de existir, sino que tengan el tamaño que la ley prevé
para que no genere tendencias monopólicas en el mercado. Entonces, pero, a ver, si no hay vinculación como empresa, si no funcionan como grupo, la ley no prevé incompatibilidades en ese sentido. Entonces, se desvinculan, funcionan como empresas distintas, lo pueden hacer, sea quien sea el grupo Vila Manzano, sea Manieto, Ernestina de Noble, Pagliaro, Aranda o quien sea, porque la ley es la misma para todos. Entonces, si un grupo económico decide desvincularse, dividirse, desasociarse y construir nuevas empresas, lo puede hacer. Porque la ley lo que busca es que ninguna de esas empresas tenga un tamaño grande, por lo tanto dejan de funcionar como grupo. Si cumplen los requisitos y además, si después también están aprobados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la que determina y estudia que no haya vínculos, que no funcionen como grupo, que además el origen del dinero, todo lo que tengan que averiguar, insisto, un grupo tiene dentro de las posibilidades de adecuación la desvinculación económica y la dividirse como grupo. Además, tiene la posibilidad de transferir, y eso lo dice la ley, a otros titulares y también de poner a la venta. Lo único que voy a explicar en términos de un grupo particular es que en el caso que vos preguntás del grupo 1, combinan esto. Por un lado, se desvinculan, se dividen y arman distintas sociedades, pero que nunca tengan más de lo que la ley prevé, si no, no lo podrían hacer. Y además transfieren una cantidad de licencias y además ponen a la venta otra cantidad. Y entonces, insisto, en términos preliminares, no para aprobar en una conferencia de prensa un plan, porque no sería correcto. En términos generales, el mecanismo está permitido, está dentro de la ley, habrá que analizar si en algún caso puntual cumplen, no cumplen, hay incumplimiento, hay incompatibilidades, pero el criterio general de dividirse, desvincularse, si no hay incompatibilidades, lo pueden hacer todos, absolutamente todos. Los que obviamente pierden, lo que la ley busca que pierdan, que es que no sean un gigante, que no sea un grupo económico que genera entonces competencia, porque por ejemplo no es lo mismo tener, y vos lo sabés, un estudio que tener 5, porque son empresas distintas. ¿Qué es lo que genera competencia desleal? El tamaño, las ventajas comparativas en el costo. Bueno, si todo eso, obviamente, al dividirse y al tener empresas distintas, no asociadas, etcétera, no pasa, estás cumpliendo el objetivo de la ley antimonopólica, que es que no haya competencia desleal, que no haya posiciones dominantes sobre otro. Y después transfieren o venden. Esto lo pueden hacer. Lo de los puestos de trabajo, el convenio nosotros lo estamos planteando en los plazos que prevemos que va a ser el proceso en términos generales. Ahora, por supuesto, el objetivo es preservar el conjunto de la fuente de trabajo. ¿Te imaginás que ese es el mandato de la presidenta? Eso es lo que nosotros queremos hacer, ese es el compromiso del Ministerio de Trabajo y del AFCA, y no te preocupes que si hay que prorrogar el convenio, lo prorrogamos, no habría problema. Y después, por supuesto, que si uno tiene una licencia, y estamos hablando de los bienes afectados al uso de la misma, no puede compartir los bienes con otro, bueno, tendrán que ver cómo resuelven. Yo digo, tienen que cumplir la ley. La ventaja es que todo el mundo tiene que cumplir la ley, todo el mundo tiene, porque, a ver, ¿qué es lo que también se quiere instalar? Que la ley se aplica de distinta manera. Y no se aplica de distinta manera. Se aplica igual para todo. Entonces, puede ser que cueste entenderlo. Puede ser que les resulte difícil comprenderlo. Se aplica igual para todos. Entonces, esto es una ventaja absoluta, porque me decís, che, ¿se puede hacer esto? Esperá que te cuento. Vas al artículo, te fijas, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Sea Carlito, Juan, Pepe o quien sea. Por lo tanto, es facilísimo resolver. Lo que vos decís, el criterio que usás para uno es el mismo criterio que usás para otro, y para todo el mundo es la misma regla. Entonces, que esa es otra cosa que se quiere construir, que se mide distinta vara, lo vuelvo a repetir, no se mide con distinta vara, se mide con la misma vara, se mide con la misma ley y se aplica para todo el mundo de la misma forma.
Y eso es la garantía. Internet no aplica, nosotros no, la ley no regula Internet. La ley regula radio, televisión, por aire, por satélite o por cable. José, eximinos de las repreguntas porque hiciste 4. ¿Querés explicar? No, pero explicar si querés. Pero hay muchos colegas que quieren... Hay uno acá. Buenos días a todos, a todas. Muy cortito el tema de Internet. Así como las empresas proveedoras de Internet, que no está regulado por la ley de ninguna manera, utilizan el cable físico de las empresas de cable, porque originariamente compraron un cable y sobre el cable pasan Internet, eso puede seguir sucediendo. Lo que cambia es la propiedad del cable físico. Ahora, eso no implica que una empresa no pueda coordinar con la otra y seguir contratarle y contratarle un pelo de fibra o hacer las cosas que usualmente quienes están en el mercado lo conocen perfectamente. Sobre la red de uno pueden pasar muchos servicios de muchos. Por lo tanto, no está impedido que Internet siga funcionando. Es mentira generar esta idea de que Internet se va a cortar. Internet puede seguir funcionando e Internet no está abarcado por esta ley. Sí, Ricardo Beltrán, de Convergencia. Yo quería ver si me pueden aclarar un poco cómo funcionan, creo que es el artículo 31, el que habla de empresas vinculadas, pero bueno, no queda muy claro cómo. Es que dice algo así como que se considera una misma empresa cuando las empresas son vinculadas. ¿Y cómo operaría en estos casos? Es complejo, pero bueno, expliquémoslo. ¿Qué se explicarlo? Como quieras, dale. Bueno, el artículo 31 establece una norma de aplicación genérica en la ley y después para casos específicos hay menciones concretas de la ley, por ejemplo el artículo 54 que habla de la apertura del capital accionario y hace la expresión concreta de qué es el licenciatario, el artículo 25E y 25D cuando habla de los asociados, de los socios, del licenciatario, es decir, va fijando en distintas normas aplicaciones concretas para el estudio del capital accionario. El 54 es el ejemplo más claro porque habla de hasta dónde se abre el capital accionario para ver el tema de tasación en bolsa. Y el 31 es una apreciación general que remite al artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales. Pero después, para cada caso específico, hay una aplicación concreta. Por eso que no es un tema simple y en cada caso concreto que se presente vamos a estudiarlo adecuadamente viendo los casos, las aplicaciones específicas de la norma en cada caso concreto que se presente para su evaluación. Martín, Edgardo Esteban de Telesur, buenas tardes. Con relación a los tiempos, porque recién hablabas de los 14 grupos que ya que presentaron justamente para la desinversión. ¿Cómo son los tiempos para que quede claro? Porque parece que el 7 se acabará el mundo y no es así. Y después, estas empresas que aún faltan presentar justamente su plan de desinversión, ¿cómo son los tiempos también para que de alguna forma clarificar cuál es el proceso después del 7 de diciembre a futuro, ¿no? Gracias. Todas las empresas para presentar el plan de adecuación voluntario lo tienen que hacer antes del 7 de diciembre. Hay dos maneras de adecuarse a la ley, voluntariamente o de oficio. Hasta el 7 de diciembre lo puedes hacer voluntariamente. El titular de la empresa se presenta y organiza su propio plan y lo presenta. Nosotros esperamos que todos lo hagan, que absolutamente todos lo hagan antes del 7 de diciembre. Yo repito, y también para sacar, como yo decía recién, que se ponen vallas, que se habla de guerra nuclear, que se habla de una cantidad de cosas, que se genera todo un clima, que se denuncian situaciones o que se quiere generar una idea de que puede haber situaciones de violencia, o que yo creo que hay toda una cosa alrededor, la verdad que no se entiende qué significa, excepto que alguien esté pensando en que sucedan cosas que nadie quiere que suceda, pero la verdad que no se entiende por qué todo esto. Entonces digo, me sirve la pregunta también para aclarar algunas cosas. El 7 de diciembre lo que vamos a hacer es estar en el AFCA esperando hasta las 12 de la noche que vengan todos a presentar su plan de adecuación. Eso es lo que va a pasar el 7 de diciembre. Todo el mundo tiene que venir al AFCA con la carpeta a presentar el plan de adecuación. Quizás el 6 lo presentan todos, el 5 mañana. Pero si no llegaron a presentar todos, hasta las 12 de la noche yo en persona, que quiere venir, vamos a estar ahí esperando. Hasta las 12 de la noche esperamos en el AFCA que
que vengan todos, absolutamente todos los grupos, y si vienen todos, absolutamente todos los grupos, la Argentina tiene que celebrar que una ley de la democracia todo el mundo entiende que hay que cumplirla. Eso lo va a pasar el 7 de diciembre. El 8 de feriado, capaz que armamos o el 7 o el 8 una conferencia de prensa o una información, no lo hemos visto, pero para que todos ustedes tengan cómo cerró el 7, digamos, quiénes se presentaron y quiénes no. El 9, todos saben, va a haber una fiesta popular nacional donde vamos a celebrar, la Argentina va a celebrar casi 30 años de democracia, el Día Internacional de Derechos Humanos, la aplicación de una ley de la democracia, una fiesta patriótica, nacional, familiar, con alegría. Y el lunes 10, si nadie estuvo fuera de la ley, si todos presentaron el plan de adecuación, el AFCA empieza a trabajar con el estudio de los planes de adecuación voluntaria para estudiarlos, para esos 120 días que decíamos que como máximo tenemos para estudiarlos, darle los 10 días de corrección, observaciones. Y si alguien está fuera de la ley, si algún grupo quedó fuera de la ley porque no se presentó en el marco de la adecuación voluntaria, el AFCA tiene que ir a notificar el incumplimiento, ¿no? En realidad, el AFCA lo que hace es notifica el inicio de la transferencia de oficio. O sea, lo que hace el AFCA es, dado el incumplimiento, notifica el inicio de la transferencia de oficio. Como no se cumplió con los plazos, el 10 empieza la transferencia de oficio. Se inicia la transferencia de oficio, que es el procedimiento que yo explicaba. ¿Qué va a pasar el 10 cuando se inicia la transferencia de oficio? Cuando vamos a notificar el inicio de la transferencia de oficio, lo que va a pasar es que va a ir un señor del AFCA, seguramente con una escribana pública o escribano público, a notificar que se inicia la transferencia de oficio. Y lo que voy a hacer yo personalmente es acompañarlos justamente para garantizar que lo único que pase sea que estamos notificando el inicio de la transferencia de oficio. Porque lo único que queremos que pase nosotros es que se inicie la transferencia de oficio, ya que previamente no se presentó en el plan de adecuación voluntaria. Entonces, irá el notificador con la escribana o escribano público, y yo personalmente voy a acompañar para garantizar absolutamente que lo único que sucede es que el Estado le informa que se va a transferir de oficio porque no se presentó para el plan de adecuación voluntaria. Punto. Eso es lo que le va a pasar. Y le vamos a pedir al titular de la licencia, que cuide los bienes, que proteja los bienes, que cuide la fuente de trabajo, que garantice el servicio a la comunidad hasta que llegue el nuevo titular fruto del concurso y que entonces se haga el traspaso. Le vamos a pedir eso. Por supuesto, le vamos a exigir que cuide los bienes, que mantenga el servicio y que cuide la fuente de trabajo. Y eso es lo que va a hacer el Estado el 10 de diciembre. Si hubiera alguien que no haya cumplido con los plazos de adecuación voluntaria. Vuelvo a repetirlo. Vamos a ir, va a ir un notificador, va a ir un escribano o escribana, y yo lo voy a acompañar personalmente para que no haya ninguna otra cosa que notificar el inicio de la transferencia de oficio. Porque vuelvo a repetir, el objetivo nuestro es hacer cumplir la ley en el marco absoluto de las instituciones de la democracia, del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de las resoluciones judiciales y garantizando absolutamente un procedimiento en paz. Y lo que nos parece, por eso digo, nos parece grave que alguien desafíe la democracia diciendo que no va a cumplir la ley, y también nos parece grave que se quieran generar situaciones que no dan cuenta con lo que los argentinos necesitamos. Por eso yo decía qué significa todo eso que anda girando por ahí. Buenas tardes, Sabatella. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Yo quería hacerle dos preguntas, si me permite. La primera es, ¿cuál va a ser el criterio con el cual van a aplicar el inciso D del artículo 25 de la ley, el que habla de que un prestador de servicio público no puede ser dueño o titular de una licencia de medios? Le pregunto puntualmente por el grupo Telefónica
y porque usted recién hizo mención cuando explicó quiénes son los grupos que ya presentaron planes de adecuación, entre los cuales figura el grupo Vila Manzano, que según tengo entendido, si no le pido que me corrija, presta servicios energéticos, y lo mismo el grupo Índalo de Cristóbal López. ¿Cuál va a ser el criterio, me refiero, de diferenciar lo que es la desinversión o desprendimiento de algunas licencias con respecto de aquellos que directamente no pueden ser dueños de ni una sola licencia por el hecho de prestar servicio público? Perdón, Telefe me dijiste. Telefónica, Índalo y Vila Manzano. Y Vila Manzano. Y la segunda, ¿quiere que le haga las dos preguntas de corrido? Dale. Bien. Y la segunda tiene que ver, suponiendo la situación de que hay que aplicar la adecuación de oficio, ¿qué pasa si a futuro la justicia resuelve que el grupo de medios sobre el cual se aplica la adecuación de oficio, la justicia resuelve fallar a favor de esa demanda, la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la ley? ¿Qué posibilidad puede tener aquel a quien se aplicó la desinversión de oficio de reclamar a futuro si es que la cuestión de fondo se resuelve a su favor? Gracias. Gracias a vos. A ver, la ley prevé incompatibilidad con servicios públicos, no con cualquier contratación del Estado, ¿no? Con servicios públicos, ¿no? Eso para diferenciarlo. Entonces, el caso de Telefe, el AFCA le planteó 3 temas en sus preocupaciones, en su interpretación de lo que podría tener que resolver como adecuación. 2 criterios de admisibilidad y 1 de multiplicidad de licencia o cuota de mercado. Uno tenía que ver con lo que también prevé la ley, que es la cuota de capitales extranjeros que puede tener una empresa, y que dice el 30%, y otro con la posible incompatibilidad con servicios públicos. Y además con que están excedidos de la cuota del mercado que pueden tener, que es el 35% que establece la ley. En el primer punto, el argumento de la empresa, que seguramente va a estar presentado en el plan de adecuación, tiene que ver, o ellos lo plantean, con que fueron constituidos previo a la promulgación de la Ley de Bienes Culturales, donde esa ley específicamente dice que rige ese 30% de capitales extranjeros siempre y cuando no se haya constituido la empresa previo a la promulgación de la ley. Y esta ley de bienes culturales es la que remite la ley de medios en su artículo 29, creo. Entonces, el artículo 29, creo que es así, remite a la ley de bienes culturales, no creo que es así, digo, la duda tengo si es el 29 u otro artículo, pero la ley remite, y sí, creo que es el artículo 29, remite a la ley de bienes culturales, y ahí la ley de bienes culturales establece que si la empresa fue constituida antes de la promulgación de la misma, queda exenta de ese requisito del 30% de cuota de límite de extranjero. Esto lo plantea la empresa, de ser así, de tener la documentación que respalda todo eso, podría entonces no tener incumplimiento en ese capítulo. El otro punto al que te referís vos tiene que ver con servicios. Bueno, ahí lo que se planteó, y también ahí se dijeron cosas que yo no dije, y aún se siguen repitiendo. Y fíjense cómo funciona la instalación de cosas. Tanto en el reportaje de ayer de Rosario se dicen cosas que yo no dije, como en el reportaje de página 12 se dicen cosas que yo no dije al repetirlo después en otros medios. Pero la propiedad de Telefe, los capitales de Telefe son de Telefónica de España, del Fondo de Inversión Telefónica de España. Por lo tanto, ahí surge ese primer punto que yo te decía, de la posible incompatibilidad con la cuota del 30% de extranjero, ¿no? Es así, es claro eso. Entonces, Telefe sus capitales pertenecen al Fondo de Inversión de Telefónica de España. Cuando se refería a lo que yo había dicho, yo decía, Telefe y Telefónica de Argentina no tienen vínculo societario, no tienen razón social compartida, y tienen autonomía, y ninguna funciona como controlante controlada. Este es el argumento que plantea la empresa, para hacerlo sencillo porque no es fácil. El holding español de Telefónica de España tiene Telefe y tiene Telefónica de Argentina, no hay dudas.
y además una cantidad de empresas en el medio que van hasta llegar a ese fondo de inversiones. Lo que se discute es si la pertenencia a ese mismo fondo de inversiones en el holding español te genera la relación de incompatibilidad entre Telefónica de Argentina y Telefe, que pertenecen al mismo holding en España, pero que no tienen vínculos societarios, razón social compartida, o ninguna es controlante y controlada de la otra, porque Telefe lo que argumenta es que su controlante es ATCO y EFISUR, que son dos empresas que están por encima de ella. Entonces, si el requisito de la ley es que la incompatibilidad se da entre empresas que tienen la relación controlante-controlada y Telefónica Argentina y Telefe no tienen ese vínculo, y ese es el requisito de la ley, como argumenta la empresa, no tendrían esa incompatibilidad. Más allá de que pertenezcan, y no hay duda, porque no se está negando lo obvio de que son capitales de Telefónica de España. En ningún caso se dijo eso, en ningún momento se habló de eso. Se habló de que no es Telefónica de Argentina la que controla a Telefe porque no tiene esos vínculos societarios. Por supuesto que estos son los argumentos que la empresa da, que si la documentación respaldatoria lo explica así, y si la ley prevé eso, después podrá haber en esta sala o en otras salas o en muchos sectores que pueden decir la ley tendría que haber exigido que también la incompatibilidad se dé para la controlante de la controlante de la controlante, o que la ley se dé en si pertenece al mismo fondo de inversión. Digamos, puede tener interpretaciones de lo que debería decir la ley para evitar determinada cosa o para no evitar otra. Ahora, lo que vos aplicás es la ley esta. Entonces, lo que hay que evaluar, si este argumento y esta documentación lo que hace es estar sujeto a lo que los artículos de la ley determinan. Entonces, esto es, yo entiendo que es complejo, pero esto es más o menos la situación. En lo que hace a capitales, Telefónica de España es la dueña de los capitales de Telefe, pero lo que argumentan ellos que están constituidas previo a la promulgación de la Ley de Bienes Culturales, que es la que tiene en cuenta la Ley de Medios para hablar de la cuota de extranjero, y en lo que hace a servicios públicos, es Telefónica de España, y otra cosa es Telefónica de Argentina, y no hay relación en la Argentina con esas empresas. Esta es la interpretación y es el argumento y es la documentación que Telefe tendrá que presentar dentro de su plan de adecuación. Y esto es lo que el AFCA tendrá que analizar. Digo, la ley se tiene que aplicar interpretando la ley en igualdad de condiciones para todo el mundo. Y esto es lo que después, en el caso del 35% de estar excedidos de la cuota del mercado, ahí no hay ninguna discusión, la empresa reconoce que lo que el AFCA le está demandando es real, que están excedidos del 35%, y en su plan de adecuación se comprometen también a tener la venta o transferencia de las licencias que correspondan para estar en el 35% que la ley permite. Y me habías hecho otra pregunta. Sí. El Grupo Índalo no tiene servicios públicos. Los titulares de la licencia no tienen servicios públicos. Podrán tener, y no lo sé si es así, pero podrán tener otras relaciones con el Estado, pero digo que no generan las incompatibilidades de servicio público, porque es servicio público, ¿no? Lo que la ley genera como incompatibilidad. Y en el caso de Vila Manzano, yo lo explicaba, ellos argumentan, nosotros lo planteamos como preocupación, ustedes lo habrán visto en la presentación que hicimos en la conferencia de prensa anterior. El caso de Vila Manzano, ellos argumentan que de acuerdo al artículo 24I cumplen porque ninguno de los titulares excede el 10% que establece la ley, que es la cuota de participación que se puede tener en servicio público. Y argumentan de que nadie se excede de ese 10%. Tendrán que traer la documentación y si tienen menos del 10 o el 10 están en regla y si tienen más del 10 no están en regla. Pero argumentan que, como dice el artículo 24I, a título personal nadie tiene más del 10% de participación en servicio público. Tendrán que traer la documentación que respalde eso. ¿Y la segunda cuál era? Ah, sí, claro. A ver, la Corte lo dice, no lo digo yo.
Para entender esto, porque si no parece ser... ¿Por qué cuando la Corte establece el 7 de diciembre, está claro que dice, entiende, le pone un límite y entiende que se puede haber resuelto o no la cuestión de fondo y está diciendo que se aplique? En cualquiera de los análisis, de cualquiera de las opiniones que hubo todos estos meses en la Argentina, nadie discute eso. Que si le pone una fecha, le pone una fecha. Significa que se resuelva o no la cuestión de fondo, esa fecha la puso. Por supuesto, vuelvo a repetir que es mejor que se resuelva la cuestión de fondo, pero la fecha está. Y entonces dice que como no hay riesgo, puede poner un límite, porque si hubiera riesgo, no le pondría un límite. Si hubiera riesgo, no. Pero como no hay riesgo para la libertad de expresión, dice, le pone un límite. Lo que también dice que en todo caso habrá una discusión patrimonial. Y si se da el caso que vos planteás, en el supuesto caso que ese sea, habrá una discusión patrimonial y habrá una cuestión de resarcimiento económico. Pero, digamos, y eso lo plantea la Corte, no nosotros. Se le pone una fecha, avance, esta es la fecha límite, no hay riesgo para la libertad de expresión, en todo caso habrá una discusión patrimonial que podrá generar, según cómo se resuelva, alguna cuestión de resarcimiento económico. Nosotros creemos que ni eso, porque estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Pero eso es lo que dice la Corte y lo que establece. Y como cualquier otra medida cautelar en cualquier situación que tenga un límite. Porque yo no soy abogado, ahora las medidas cautelares pueden ser suspender o no. Si se considera que tiene riesgo, suspende. Si no considera que tiene riesgo, no suspende, doctor. Sí, muy bien. Entonces, ahora, no hay riesgo para la libertad de expresión y le pone un límite. Y si después surge, como decís vos, habrá una discusión patrimonial, habrá una discusión de resarcimiento económico, cosa que nosotros no creemos porque estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Sí, ¿cómo le va? Mi nombre es Taos Turner, de Dow Jones. Dos preguntas, uno solamente para confirmar que entendí algo que dijo antes. La primera es, ¿entendí bien que son 100 días hábiles el proceso de transferencia de oficio después de que haya pasado la fecha? ¿Es así? El 7 de diciembre vencieron todos los plazos, absolutamente todos, para la adecuación voluntaria, y si alguien quedó fuera de la ley, no presentó su plan, se inicia la transferencia de oficio. Y lo que se va a hacer el 10 de diciembre es ir a notificar a quien esté fuera de la ley que se inicia la transferencia de oficio, porque están absolutamente todos los plazos vencidos. Entonces, se inicia la transferencia de oficio. Se le va a notificar eso a quien no haya presentado el plan de adecuación voluntaria y tendría que haberlo hecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Y esa transferencia de oficio tiene aproximadamente 100 días hábiles, que es todo el proceso de transferencia de oficio, que incluye la tasación, la selección, el concurso, la adjudicación y el traspaso del titular anterior al nuevo titular. Y lo que le pedimos al titular, que durante todo ese tiempo, al titular actual, garantice el cuidado de los bienes, mantenga el servicio y proteja las fuentes de trabajo. Y el Estado va a estar, obviamente, siguiendo ese tema para garantizar que así sea. Cumplir la ley, garantizando el servicio, el cuidado de los bienes y la fuente de trabajo. Y de no ser así, que esperamos que sea así, que cumpla con esto, porque es su obligación hacerlo, de no ser así, el Estado tendrá que tomar también medidas para garantizarlo, y con todas las herramientas que tiene el Estado. Si no cumplen con cuidar la fuente de trabajo, intervendrá el Ministerio de Trabajo también. Si no cumplen con el cuidado de los bienes, nos presentaremos a la justicia para que se tomen medidas urgentes, para intervenir en relación al cuidado de los bienes. Si no mantienen el servicio, lo mismo, hay que intervenir para garantizar el servicio a la comunidad. O sea, el Estado va a garantizar que el titular, o va a exigirle al titular que garantice esto, y si no tendrá que tomar las medidas necesarias para que se garantice, porque vamos a proteger a la comunidad. Y por lo tanto, a proteger a la comunidad significa que no se afecte el servicio, vamos a proteger a los trabajadores, y eso significa que se proteja el conjunto de la fuente de trabajo, y vamos a proteger los bienes que tendrán que ser después asumidos por un nuevo titular, y por lo tanto vamos a tomar las medidas que correspondan para esto. Y esto es lo que va a hacer el Estado argentino, lo que va a hacer a través del AFCA. La otra consulta era, en el caso de Grupo Clarín o cualquier otra empresa del grupo, si no presenta un plan para adecuarse para el 7,
¿cuál es la probabilidad, si es que existe alguna o no, de que una empresa como ARSAT o alguna otra entidad del Estado podría comprar las licencias o activos del Grupo Clarín u otro grupo? Primero no vamos a hablar de una empresa en particular porque esperamos hasta el 7 de diciembre a las 12 de la noche, yo voy a estar ahí. Te invito a que todo el mundo esté dentro de la ley. Así que yo espero que todos lo hagan y entonces no puedo hablar de un grupo en particular y además la ley no es para un grupo, ni para dos, ni para tres, es para todos. El Estado argentino no viene ni a expropiar, ni a confiscar, ni a estatizar. Viene a hacer cumplir la ley. Mi nombre es Jorge Tahuada, estoy en Radio Palermo. Señor Sabatella, usted mencionó como datos importantes de sus antecedentes para mostrar su idoneidad y básicamente su ética, haber combatido a la corrupción menemista en su momento. Quiero informarle que hoy Menem es socio político del gobierno y que además de eso muchos de los funcionarios menemistas forman parte de este gobierno, con lo cual debe haber seguramente alguna lucha pendiente. Cuando quieras organizamos un debate, ahora se me la pregunta. Bueno, ¿cómo piensa organizar la detección de testaferro, ya que el testaferro es hoy una institución de moda, aparece todos los días en los diarios? ¿Cómo piensa institucionalizar la búsqueda de testaferros? Y lo digo con claridad y con los términos, a lo mejor no profesionales, pero sí del día, para poder investigar algún ilícito que se produzca en este trámite. El expediente va a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene que garantizar que eso no suceda. Porque una cosa es la desvinculación económica que la ley permite y otra cosa es una burla a la ley, queriendo no cumplirla o poniendo testaferros, como decís vos. Una cosa es lo que la ley permite, que es desvincularse, armar unidades productivas comunicacionales nuevas, dividirse, achicarse. Ahora, lo demás, obviamente, sería una burla a la ley y eso va a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene que analizar la composición societaria, los vínculos, el origen del dinero, una cantidad de cuestiones, ¿no? Ahora, socios se pueden dividir sin ningún problema. En ese sentido no tendrían, además, necesidad de hacer una cuestión de testaferros, pero testaferros sería una burla a la ley y eso tendría que evitarse con el estudio de la composición societaria, el origen del dinero y las medidas que tiene que tomar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Adhiriendo totalmente a su criterio de democratización de los medios, completando la pregunta, si es tan amable, quiero preguntarle si esto va a involucrar alguna incursión también en la administración de la publicidad oficial, ya que esto tiene que ver con la democratización de los medios, y si además de eso piensa usted incursionar en el control de la tenencia de los medios en manos del Estado. No es de nuestra área la discusión sobre la pauta oficial, no pertenece al AFCA como ámbito de aplicación. Lo que sí, por supuesto, yo creo que lo dijo el secretario de Comunicación el otro día en el Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual en Mar del Plata, y me parece muy atinado. Hay que hacer un gran debate sobre cómo se aplica la publicidad en la Argentina, no solamente la publicidad oficial, sino el conjunto, ¿no? La publicidad oficial es el 5% de la publicidad en la Argentina. Y muchas veces la utilización de esa publicidad condiciona muy fuertemente. O sea, el poder de los grupos económicos condicionando a partir de las pautas publicitarias es muy fuerte y además también con dudas sobre mediciones y cuestiones que aparecen que digo, fruto de estos meses de estar trabajando acá, ha surgido mucho esta discusión. Me parece que es un debate interesante para dar cómo funciona el tema de la publicidad en general, las mediciones, etcétera, teniendo en cuenta que en realidad eso funciona como mayor presión muy fuerte del sector privado, porque son millones y millones y la publicidad oficial es solamente el 5%. Hola, buenas tardes. Sí, pero nos enorgullece la situación de los medios públicos en la Argentina, sinceramente. Uno ve un cambio extraordinario, ¿no?, en lo que hace la recuperación del rol del Estado y la recuperación del valor de lo público. A partir de ahora vemos lo público como lo de todos y de todas y nos enorgullece cómo funcionan los medios públicos en la Argentina, mostrando cosas que en ningún otro lado se podrían ver, ¿no? Un fuerte contenido federal, regional,
de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra tonada. Perdón. Lo dejamos para el debate que quedó pendiente de organizar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mariano Castro, de Senado TV. Una pregunta que tiene que ver con igualdad de posibilidades para todas las señales. ¿Qué va a pasar con la grilla de programación? No te escuché, perdón. Una pregunta que tiene que ver con igualdad de posibilidades para todas las señales. ¿Qué va a pasar con las grillas de programación? Bueno, vos sabés que esa es otra de las discusiones que tenemos. Hay una exigencia de que en la grilla coloquen las distintas señales y en muchos casos no lo hacen. Uno de los grupos que no lo hace es quien está expresando públicamente que no va a cumplir la ley. Entre otras, y también hay juicios y hay ganadas situaciones. Con Mar del Plata fue este juicio que tiene una multa diaria, un cable por no cumplir con la grilla. Es uno de los temas que a nosotros nos parece también fundamental y que por supuesto se tienen que cumplir. Y la AFCA va a trabajar para que se cumplan. Mariana Contartesi, 360 TV. Dos consultas. La primera, cuando haya algún grupo que no se adecue, en el caso que así sea, y se haga todo el proceso de la transferencia de oficio, además del AFCA, ¿qué otros organismos del Estado van a intervenir en cuanto a decidir de qué licencia se debe desprender ese grupo en cuestión? Y la segunda consulta es, teniendo en cuenta los plazos que usted mencionaba sobre los 100 días hábiles y sobre todo el proceso licitatorio, ¿cuándo estima el AFCA que va a estar regulado el mercado de medios en la Argentina? Si 2013 va a ser un proceso de transición y el 2014 a partir de allí, o ¿cuándo lo estiman? Gracias. No, a ver, la tasación la hace el Tribunal Nacional de Tasación, ¿no? El Tribunal de Tasación de la Nación. Y la selección la hace el AFCA, con los criterios que yo les contaba la otra vez. Y ese procedimiento de transferencia de oficio dura aproximadamente 100 días hábiles. Y este es un proceso entre el tiempo de ejecución de la adecuación voluntaria y el tiempo de ejecución de la transferencia de oficio, tendrían que estar adecuado el conjunto de los grupos. Y eso es lo que tenemos pensado, previsto con los procedimientos y con las fechas, a partir tanto del 7 de diciembre la adecuación voluntaria como del 10 de diciembre la transferencia de oficio. Y ese es el mecanismo. Y vuelvo a repetirlo, el 10 de diciembre se inicia la transferencia de oficio y lo que nosotros vamos a notificar a quienes ya estén fuera de la adecuación voluntaria es el inicio de la transferencia de oficio. Sí, perdón. Sí. No, respondiendo a la misma pregunta, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad y para garantizar el menor perjuicio posible para el grupo afectado, lo que AFCA va a hacer es tomar la de menor valor, no va a haber discusión sobre eso. Aquellas licencias de menor valor son las que van a licitarse, después de la tasación que haga el Tribunal de la Nación. Bueno, yo lo decía por eso lo daba por hecho en la presentación anterior, son las de menos valor económico y simbólico, para dejarle también las de más valor económico o más valor simbólico a la empresa. Las dos últimas preguntas, una repregunta de Clarín y después Radio América. Sí, disculpe, en mi primera pregunta en la conferencia yo le hice una que no fue respondida. A mí me queda claro lo que usted dice respecto a cómo va a ser el procedimiento. Lo que me gustaría saber es dónde está esa resolución para que uno pueda verla y comprobar efectivamente cuáles son los pasos que se van a seguir, ya que hasta el momento rige la resolución 297, pero todo eso que usted señala no figura en ningún lugar. Dos aclaraciones. Va a estar donde están todas las resoluciones, la vas a tener, vas a poder entrar a la AFCA, ver la resolución. No, estamos en el proceso. Ahora, lo que yo te quiero decir es, la resolución 297 está vigente. Hay una parte de esa resolución que es la que determina el criterio de adecuación voluntaria y de transferencia de oficio, y entonces lo que hace esta reglamentación que se ha aprobado es generar los mecanismos para darle cumplimiento a esa adecuación voluntaria y a esa transferencia de oficio que establece la resolución 297. Por lo tanto, son los pasos necesarios que había que reglamentar para darle cumplimiento a la adecuación voluntaria y a la transferencia de oficio
que está en la 297. Hay otras cuestiones de la 297 que ya están vencidas porque están los plazos vencidos. Entonces, en lo que hace a plazos, están todos los plazos vencidos. La Corte lo dijo el 22 de mayo. Estando todos los plazos vencidos, establecemos la fecha del 7 de diciembre como límite de la medida cautelar. Entonces, no es que deroga la 297, es que hay temas de la 297 que había que instrumentar, como es la transferencia de oficio y la adecuación voluntaria, porque en la 297 no están los pasos que yo describí. Por ejemplo, que en la adecuación voluntaria el AFCA tiene 120 días, y esto es lo que vas a ver cuando entres a la página y esté colgada la resolución, la 297 también, ¿no? Vas a ver 120 días de análisis del AFCA. Dentro de esos 120 días tenés los 10 que se le van a girar a un titular si hay observaciones y correcciones dentro de esos 120 días, y después el AFCA lo trata, si lo aprueba, le da un plazo de ejecución de hasta 180 días. Son hasta 120 días para tratarlo y hasta 180 días para ejecutarlo, y los 10 días de correcciones dentro de los 120 días. Eso está establecido en la reglamentación que aprobamos, que no deroga la 297, sino que instrumenta lo que la 297 resuelve, que es la adecuación voluntaria y la transferencia de oficio. Y en la transferencia de oficio lo que establece es que, como están todos los plazos absolutamente vencidos el 7 de diciembre, lo primero que se hace es notificar el inicio de la transferencia de oficio. Eso es lo que se notifica el 10 de diciembre. El inicio de la transferencia de oficio si hubiera alguien que no cumplió con la adecuación voluntaria. Se notifica el inicio de la transferencia de oficio. ¿Y qué significa el inicio de la transferencia de oficio? Y esto es lo que hace la reglamentación. Ordena esto. Mirá, 100 días hábiles aproximadamente para toda la transferencia de oficio, la tasación, la selección, el concurso, la adjudicación y el traspaso. Todo eso es la transferencia de oficio. Y también determina que si en primera instancia no hay oferentes o queda desierto el concurso, un nuevo concurso dentro de los 40 días. Y si no, adjudicación directa, pero estamos absolutamente convencidos que ni siquiera vamos a estar en el segundo concurso, sino que con el primero seguramente se va a resolver. Todo esto que es el procedimiento, lo preparatorio para aplicar la adecuación voluntaria y la transferencia de oficio es lo que se está reglamentando, ¿no? Esto, en este reglamento que fue aprobado. Esto es lo que reglamenta esto que aprobó el directorio. Pero no deroga la 297 porque lo que hace es darle los instrumentos para cumplir. Lo que sí está vencido en la 297 son los plazos, porque los plazos están absolutamente vencidos. Te recuerdo que la ley tiene más de 3 años de su promulgación. No, esos están vencidos, esos plazos. Todos esos plazos están vencidos. El 7... No, eso no es que se modificó. Eso estaba vencido, lo dijo la Corte. No se modificó. No se modificó. Están vencidos esos plazos. ¿Y los que se tienen que adecuar todavía no conocen cuál es el procedimiento porque eso no se publicó en ningún lugar? No, sí. A ver, la adecuación voluntaria está en el 297 y la transferencia de oficio también. Lo que nosotros decimos, y está claro, y lo dice la Corte, los plazos están todos los plazos vencidos. Entonces, como están todos los plazos vencidos, establece la fecha del 7 de diciembre para la adecuación voluntaria y a partir del 7 de diciembre la transferencia de oficio. Todos los plazos vencidos. Por eso, justamente, te estoy diciendo que los plazos que establece se vencieron cuando sale la resolución de la Corte, que es posterior a la 297. Entonces la Corte dice, se vencieron, no es que, aparte está claro que están todos los plazos vencidos. Absolutamente, me lo dijiste vos en la primera conferencia de prensa. Estaban todos los plazos vencidos el 28 de diciembre del 2011. Buenas tardes. Excepto para Clarín. Entonces, pero para todo lo demás está vencido, decís vos. Y están vencidos todos. Porque es el 7 de diciembre. Porque es el 7 de diciembre. Entonces, están vencidos todos los plazos,
excepto para Clarín, que es el 7 de diciembre, decís vos. No, pero digo, están todos los plazos vencidos, excepto para Clarín, es el 7 de diciembre, eso es lo que decís vos. ¿Correcto? No quiero que contestes porque si no me puedo tener problemas con lo... Están todos los plazos vencidos al 7 de diciembre. No se crean, mirá. Estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley vencidos el 28 de diciembre del 2011, sea plenamente aplicable a la actora, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que vos me dijiste en la conferencia de prensa anterior, que es lo que dice la Corte, 28 de diciembre, todos los plazos vencidos, y por eso vas al 7 de diciembre. Entonces, todos los plazos vencidos, como dice la Corte, y vas al 7 de diciembre. Por todo me decís, para Clarín, correcto, están todos los plazos vencidos para Clarín y tienen que ir al 7 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? La última pregunta. Muchas gracias, Oscar Orquera de... ¿Cómo no? Un minutito nada más porque en varias preguntas y en algunas publicaciones que salieron este fin de semana sobre todo, son tan públicas las cosas de AFCA que se conocen antes que sean públicas, antes que las demos en publicidad, porque salieron algunas en varios lados. Lo que quiero decir es que el jueves 22, en reunión de directorio, se aprobaron esos reglamentos a los que hacía alusión el presidente. Al tercer día hábil se protocolizó como corresponde y está subida el acta a la página de AFCA, y está ahora en el proceso de publicación en el boletín oficial, es decir, se está cumpliendo con todas las pautas como siempre se ha hecho. Es decir, pasaron hasta el momento de la protocolización 3 días hábiles porque hubo un feriado, un sábado y un domingo. Y ahora está en el proceso para que sea publicado en el boletín oficial. Gracias. Gracias, buenas tardes. Oscar Orquera de Radio América. Martín, 2 dudas y una pregunta, si usted me permite. El Grupo Clarín está hablando que usted va a actuar de oficio a partir del 7 sin que haya una cuestión de fondo del juez Alfonso. Si me puede reiterar su explicación, no me quedó claro. Lo de Telefónica, ¿cuándo se va a saber si los papeles que presenta la empresa condicen con que Telefe siga funcionando como está? Y la última tiene que ver con las cooperativas. Si desde el AFCA se va a otorgar algún beneplácito, alguna manera más fácil de acceder a los pliegos. Gracias. Para darle cumplimiento al 33% de organizaciones populares sin fines de lucro y para darle cumplimiento a las cooperativas, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para agilizar todo eso. En relación a lo que yo dije, lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a hacer lo que hicimos siempre, que es cumplir las resoluciones de la justicia. La Corte estableció el 7 de diciembre y después no le dio lugar a la prórroga, por lo tanto se mantiene el 7 de diciembre. Insta a que se falle en relación a que se resuelva la cuestión de fondo, pero no ata que se resuelva la cuestión de fondo a la aplicación integral de la ley al 7 de diciembre. Si no, hubiese dicho que no se aplica la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Y no dice eso. No prorroga la medida cautelar y le pone un límite en el 7 de diciembre. Por lo tanto, se resuelva o no la cuestión de fondo, que nos parece muy bien que se resuelva, se aplica el 7 de diciembre. Y nosotros creemos que lo que ha presentado la empresa Telefe, si la documentación respaldatoria da cuenta de eso, estaría cumpliendo. Si la documentación respaldatoria da cuenta de eso, estaría cumpliendo y cuando presente el plan de adecuación lo evaluaremos. Bueno, muchísimas gracias. www.afca.gov.ar. AFCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación.